La depresión es una dificultad en la salud, a veces se define como una patología, como una enfermedad, como un desorden afectivo, ¿sí? Que lleva a que el ser humano pierda la calidad de vida, ¿sí? Se exponga a otras dificultades y que obviamente afecta el estado de ánimo. A veces cuando hablamos de depresión, la gente piensa que tiene que ver con la tristeza, pero no necesariamente la manifestación tiene que ser la tristeza. Hay parámetros fundamentales que tienen que ver con la pérdida de la voluntad, con la pérdida de la energía. A veces sí tiene que ver con la tristeza, a veces tiene que ver con la angustia, a veces tiene que ver con la irritabilidad, porque no todas las depresiones tienen la característica de tener que ver con solamente la tristeza o la angustia. Cuando uno se imagina un paciente que tiene una depresión, cree que es el paciente que está en la cama o que está en el sillón, que no se levanta, pero no necesariamente tiene que ver con esto. A veces tiene que ver con otras manifestaciones, como el no comer, como el perder peso. Sí puede tener que ver con el aislamiento social. Es decir, hay muchas cosas y de hecho hay gente que puede no manifestar, ¿sí? No tener una clara manifestación de lo que es una depresión para los demás, pero sin embargo transitar una depresión. Entonces es una enfermedad que tiene mil caras. Pero que es bueno que cuando la persona tiene alguna situación que sabe que no le está permitiendo disfrutar de la vida, que no le está permitiendo descansar adecuadamente, que no le está permitiendo comer adecuadamente, que no le está pudiendo permitir disfrutar de lo que disfrutaba habitualmente, que es otra de las características, es a veces el no disfrute, es una de las caras. Es bueno que la gente pueda asesorarse y consultar, ¿no? Y si vemos a alguien que transita esta situación, poder aconsejarlo y acompañarlo. Y que se nos prenda la chispa de decir, bueno, estará pasando algo. A veces esto es algo que nos abre la puerta para poder acompañar y ayudar a la persona a que salga más rápidamente adelante o que por lo menos no padezca tanto. Es una enfermedad común que afecta a 5% de la población, ¿sí? De la población a nivel mundial. Se ha visto un aumento en los últimos años, ¿sí? Tengamos en cuenta que la forma de desenvolvimiento de nuestra sociedad ha cambiado. La inclusión de las nuevas tecnologías, la mayor soledad, el mayor aislamiento, la demanda del trabajo, las demandas sociales, la demanda cultural, hace que el individuo por ahí esté un poco más en soledad. Y esto obviamente repercute en ser un disparador de la depresión. Es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿sí? Y como te decía, el tema es estar atentos tanto en nosotros mismos como en los demás, de qué variables pueden ser las que nos indiquen que una persona puede estar entrando en una depresión. Porque cuando uno ve a una persona que está en un sillón, está lagrimeando, un llanto que se prolonga, que ha dejado de comer, que está aislado de todos los demás y dice no puedo, es fácil hacer el diagnóstico. El tema es todas las otras características que pueden indicarnos que una persona esté mal o esté transitando una situación de ansiedad generalizada, que es la hermana de la depresión, que puede exponerlo a una situación crítica en su vida. La pandemia vino a marcar casualmente esto de lo que te decía, ¿no? Cuánto la sociedad influye, cuánto los cambios culturales influyen. ¿Por qué? Porque vos ten en cuenta que el ser humano tiene que entenderse como un ser gregario. Es un ser de grupo, es un ser de comunidad y es un ser que tiene entrañables lazos sociales, ¿sí? Que son neuroprotectores, protegen a su cerebro tanto en su parte orgánica porque le permiten desenvolverse en su vida social, hacer algún deporte, tener amistades que preservan al ser humano, como en su parte mental, ¿sí? La afectividad tiene que ver con el otro ser humano, que en cuanto está con todas estas palabras que se hablan de empatía y todo eso. Esto de este cierre que hubo durante la pandemia, el aislamiento, generó que tengamos más consultas en lo que tiene que ver con dificultades en la memoria, ¿sí? Con dificultades en el estado de ánimo. Los pacientes que tenían una dificultad en la memoria o que tenían procesos demenciales empeoraron rápidamente, ¿sí? Por la falta de contacto social. Y obviamente aquellas personas que tenían alguna dificultad afectiva vieron potenciada todos los cuadros de ansiedad y de depresión, muchísimo. Nadie está privado de tener ni un cuadro de ansiedad ni una depresión, absolutamente nadie, solamente hay que estar vivo para poder tener esta situación. Y no necesariamente tiene que haber un disparador claro, es una enfermedad que no avisa, ¿sí? Y si estamos hablando que el 5% de la población puede padecer una depresión, estamos hablando de
que tiene una frecuencia altísima. De hecho, los países nórdicos, que son los que llevan estadísticas muy bien elevadas, hablan de que, de hecho, la enfermedad como proceso económico tiene un impacto dentro de lo que es el Producto Bruto Interno del país. O sea, no es que es una enfermedad que simplemente hay un individuo que está enfermo, sino que es una enfermedad que tiene un impacto desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo familiar, desde lo individual. Es una enfermedad que impacta, no es un simple resfrío, más allá que el resfrío también es una patología que hay que atender, ¿no? Pero es una enfermedad cruda y muchas veces suele ser una enfermedad muy grave. ¿Qué indicios tenemos que hacerle caso para tratar a tiempo esta enfermedad? Pienso no solamente en los pacientes, sino también en la familia, en los seres queridos de aquella persona que notamos que por ahí no está pasando un buen momento. Lo primero que estás diciendo vos, veo una persona que no está pasando un buen momento. Si tengo un familiar, un amigo o alguien que veo que no está pasando un buen momento, simplemente ponerse al lado y poder hablar y ver qué es lo que le está ocurriendo, ver cuál es el tono en que me dice lo que le está pasando, porque yo puedo haber tenido un mal partido de fútbol y estar enojado y generarme un enojo. Ahora, si hoy ese partido de fútbol me generó un enojo, pero la frustración que arrastro es mayor a la que debe ser, la angustia es notoria, o estoy en un aislamiento social, empecé a dejar la alimentación, por mínimo que parezca, me aíslo de las cosas que me traían placer, que me generaban alegría, empiezo a estar con un carácter más irascible, más enojoso, más irritable, mi atención, mi concentración, mi memoria empieza a fallar, es decir, tiene múltiples manifestaciones. Cualquier cosa que no me permite tener una calidad de vida como la que tenía, hay que atenderlo.